República Dominicana y el mundo desde el Centro Internacional de Noticias. El aspirante presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que para recuperar la economía ante la situación mundial que se vive por el COVID-19, en la República Dominicana se requiere un plan de emergencia con incremento del gasto público. Las respuestas a una desaceleración del crecimiento o a una recesión es el incremento del gasto público, explicó el expresidente al detallar su experiencia de gobierno en los años 96, 2004 y 2008. En otra información, el Banco Central inyecta entre 50 y 60 millones de dólares a la economía a través de la banca para frenar el alza de la tasa en esa moneda, informó el gobernador Héctor Valdés Albizu. El funcionario atribuyó el alza de dicha moneda a la baja en la actividad económica y las remesas, además del cierre del turismo por el COVID-19. Desde el Centro Internacional de Noticias, les informó Johnny Mota. República Dominicana y el mundo desde el Centro Internacional de Noticias. En una encuesta realizada del 21 al 23 del presente mes por la empresa José Dorín Cabrera Mercadología, señala que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, tiene un 46.9% de preferencias electorales, seguido por Luis Abinader con 36.7%, Leonel Fernández con 9.5% y Guillermo Moreno con 2.2%. De acuerdo con este estudio de opinión, en los actuales momentos hay un 4.7% de indecisos. En otra información, el Partido de la Liberación Dominicana designó al alcalde de Santiago, Abel Martínez, como director operativo de la campaña de su candidato presidencial Gonzalo Castillo en sustitución de Gustavo Cano. Martínez dijo que agradece profundamente la confianza que ha depositado en él la Dirección Nacional de Campaña. Desde el Centro Internacional de Noticias les informó Johnny Mota. República Dominicana y el mundo desde el Centro Internacional de Noticias. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera advirtió el riesgo de que se cree una crisis de grandes proporciones impensables ante la poca disponibilidad de dólar y el alza acelerada que registra la tasa de cambio. Leonel Castellanos Duarte, presidente de la entidad, dijo que los agentes económicos siguen confrontando serias dificultades para encontrar divisas en cantidad suficiente para sus transacciones comerciales en el marco de la devaluación que tiene ya 15 semanas consecutivas, acelerando su ritmo de desvalorización. En otra información, los templos católicos volverán a celebrar misas y otros servicios a partir del 3 de junio, pero solo permitirán el ingreso a feligreses con mascarilla y equivalente al 30% de la capacidad de cada parroquia, según informó la Conferencia del Episcopado Dominicano. Desde el Centro Internacional de Noticias les informó Johnny Mota. República Dominicana y el mundo desde el Centro Internacional de Noticias. Brindar para celebrar el final del coronavirus tal vez no sea aún una buena idea. Los expertos reiteran que es tiempo de prepararse para una segunda ola de la pandemia, pero en Europa la población y la economía reclaman oxígeno. Reabren comercios, restaurantes, colegios, también gimnasios y piscinas, mientras Francia y Alemania llaman a eliminar las restricciones de circulación entre los países comunitarios con el 15 de junio como fecha referente, si bien España ya ha anunciado que no abrirá el paso al turismo extranjero hasta el 1 de julio. En otra información, una semana después de la desescalada establecida por el gobierno tras más de 2 meses de cuarentena por la pandemia de coronavirus, el número de infectados del COVID-19 alcanzó los 1.787 con 22 fallecidos y 1.392 recuperados, según reportaron este miércoles medios de prensa. Desde el 20 de mayo hasta el pasado martes, las cifras han ido en aumento conforme los boletines del Ministerio de Salud Pública sobre la evolución del virus. Desde el Centro Internacional de Noticias les informó Johnny Mota. República Dominicana y el mundo desde el Centro Internacional de Noticias. El voto de los dominicanos en el exterior, tema que ha sido el centro de preocupación de diversos sectores en los últimos meses por el peligro que corría ese sufragio por la pandemia del COVID-19, ha sido una conquista de los criollos que está consignada en la Constitución de la República y las leyes. El sufragio de los dominicanos en el exterior fue establecido por primera vez en la derogada Ley Electoral 275-97, que en su artículo 82 rebasa que los dominicanos residentes en el extranjero que estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos puedan ejercer el voto para elegir al presidente y vicepresidente de la República, pero no fue hasta el 2004 cuando se hizo realidad este voto solo para el nivel
presidencial. En otra información, falleció el presidente de la Junta Electoral de Barahona afectado de coronavirus, según informaciones obtenidas por este medio de su hermano Nelson Pérez. Freddy Eligio Pérez Espinosa tenía varias semanas ingresado en un centro de salud de la ciudad de Santo Domingo luego de ser llevado por sus familiares positivo de COVID-19. Desde el Centro Internacional de Noticias les informó Johnny Mota. República Dominicana y el mundo desde el Centro Internacional de Noticias. La candidata a vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo del Partido Reformista Social Cristiano y Aliados, Sergia Elena Mejía de Celiman, consideró inconcebible que en medio de la crisis del coronavirus y aún en situación de emergencia nacional, el ente regulador del sector de telecomunicaciones levante la suspensión de cobros a usuarios por parte de las empresas telefónicas. En otra información, tras admitir que celebrar elecciones en tiempos de COVID-19 será un reto a nivel local y en el exterior, el Pleno de la Junta Central Electoral aprobó el protocolo sanitario a aplicarse en los colegios y recintos electorales en las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio, con lo que ya quedan resueltos casi todos los puntos para el montaje del proceso electoral, para el cual solo faltan 40 días. Desde el Centro Internacional de Noticias les informó Johnny Mota. República Dominicana y el mundo desde el Centro Internacional de Noticias. El gobierno se apresta para solicitar nuevamente la declaratoria de estado de emergencia por 15 días más por recomendaciones de los médicos y técnicos que integran la Comisión de Alto Nivel de Lucha contra el COVID-19 y de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, para seguir desacelerando la pandemia. En otra información, 2 hombres resultaron con heridas múltiples de armas blancas la tarde del martes en Mao al enfrentarse a machetazos durante un juego de barajas donde se apostaba dinero y uno de ellos se negaba a pagar, reportó la policía de la localidad de Mao. Desde el Centro Internacional de Noticias les informó Johnny Mota. República Dominicana y el mundo desde el Centro Internacional de Noticias. El director de la Junta Distrital de Santiago Oeste, Jacinto Báez Núñez, se aquerelló este martes contra el alcalde de Santiago, Abel Martínez, a quien acusa de haberlo difamado en declaraciones que ofreció sobre el origen de un incendio en el vertedero de Rafey de esa ciudad. De acuerdo a la querella depositada en la Procuraduría General de la Corte de Apelaciones de Santiago, Martínez presuntamente atribuyó a las autoridades municipales de Santiago Oeste el origen de un intento de incendio en ese vertedero, además de un fuego ocurrido en un depósito de neumáticos adyacente al basurero. En otra información, un joven murió de varias estocadas y otra persona resultó herida de bala en un incidente en el municipio de Puñal de Santiago. El fallecido es Juan Carlos Vázquez Hernández, de 23 años, mientras que el herido fue identificado solo como Papo. Este último recibió 4 balazos y está internado en un centro de salud de Santiago. Por el hecho fue apresado el nombrado Ernesto Sosa, a quien señalan como el autor. Las autoridades investigan las razones del incidente. Desde el Centro Internacional de Noticias les informó Johnny Mota.